Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La conquista de Canaán, Josué 10 del 15 al 43. Jesús en Mateo capítulo 6 al enseñarnos la oración nos dijo que debemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Fíjese que la palabra aquí, venga a nosotros tu reino, habla del establecimiento, del dominio, de la voluntad, de la soberanía de Dios en esta tierra, pero también dice: hágase tu voluntad, es decir, no la nuestra. Aquí habla de obediencia y sometimiento. Y eso es una lucha que nosotros tenemos que tener primeramente contra nosotros mismos. La mayor guerra no es contra Satanás, ni siquiera contra nuestro prójimo, es la que tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza, que se revela contra la obediencia a Cristo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Fíjese. Dice que el mismo Jesús en esta tierra, al ocupar nuestro lugar, sufrió y padeció y aprendió obediencia, dice la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser obediente en cada una de las cosas que el Señor nos pide hoy, a deponer nuestra voluntad y sea establecida la de Él. El libro de Colosenses es muy gráfico al respecto. Dice: haced pues morir, Colosenses capítulo 3, verso 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué son las pasiones desordenadas? Cuando tú te enamoras de quien no tiene que enamorarte, de esas personas de otro sexo, ajena, apasionamiento le llaman también. Y muchas de esas cosas uno piensa que nacen de uno mismo. No, eso nace por medio de influencias, porque hay lo que le llaman posesión satánica, pero hay también lo que le llaman influencia satánica. Por ejemplo, Pedro, cuando le dijo a Jesús: no deje que eso no vayas a la cruz. Pedro no era poseído en ese momento, pero sí influenciado. Y nosotros tenemos que distinguir cuándo nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente están siendo influenciadas por el infierno y nuestros deseos carnales, más que por nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y la Biblia dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. A eso se refiere la Biblia. Y dice que debemos hacer morir, ¿quién? Nosotros mismos, en nuestra vida, para que el reino de Dios venga a nosotros. Hay otro pasaje bíblico que ilustra un poquito esa lucha que hay dentro de nosotros. Está en Mateo 5, el sermón del monte, verso 38, cuando dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resista al malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Yo imagino a usted cuando le quitan algo y usted quiere como... Y el Señor te dice: no. Y dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. El que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestro enemigo, bendecid al que os maldice, haced bien al que te aborrece y ora por el que te ultraja y te persigue. Usted ve, eso es un nivel, hermano, que tú tienes realmente que hacer morir lo terrenal en ti. Porque lo terrenal no hace eso, lo espiritual, lo de Dios sí. Y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que te aman, ¿y qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludas a tu hermano solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto se relaciona con la lectura del devocional de hoy en Josué capítulo 10, donde vemos una batalla que Josué libra contra varias ciudades. Estas ciudades son destruidas totalmente. Y uno dice: wow, el juicio de Dios es muy severo. Así de severo tiene que ser nuestro trato con el pecado. Porque el fin del pecado en nosotros es destruirnos, por más amigable que se parezca, se presente. Cuando usted ve lo que Jesús pasó en la cruz y cuando usted ve el castigo, como lo describe la Biblia, en el infierno y en el lago de fuego, no es cosa de juego.
Cuando usted ve a una gente actuando mal y en pecado, con amor, con mansedumbre, instrúyale, preséntele el evangelio con amor. Hace poco escuché una cantante mundana, perversa en su pasado, que se convirtió y dijo, estaba perdida y no lo sabía. ¿Cuántas personas perdidas? Y tú y yo tenemos la luz que ellas necesitan para alumbrar su camino, porque dice la Biblia que nosotros somos luz. Vamos a leer en Josué capítulo 10, dice, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva. Te ve, hermano, nosotros a veces hacemos lo mismo. Esos reyes que fueron a hacer la guerra y a destruir a Israel, después cuando vieron que Dios peleaba por Israel, se escondieron en una cueva. Lo mismo hacemos nosotros con nuestro pecado, lo escondemos. Dice la Biblia más adelante que esa cueva en la que ellos se escondieron fue la misma cueva que sirvió como trampa. Josué los trancó en esa cueva y luego fueron ejecutados y fueron sepultados en la misma cueva. El pecado que tú y yo hoy escondemos va a ser el mismo pecado que nos va a llevar al infierno. ¿Te ves? Entonces, en vez de esconderse, ellos debieron hacer como hicieron nosotros, ir a hacer la paz, no la guerra. Y nosotros también tenemos que hacer la paz con Dios, no con este mundo. Dice el verso 18, entonces Josué dijo, rueden grandes piedras a la entrada de la cueva y pongan, no, hombres junto a ella para que los guarden. Así debemos poner guardia nosotros a nuestra lengua, a nuestros pensamientos. Y vosotros no se detengan, sino sigan a vuestros enemigos y éranle la retaguardia, sin dejar entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlo con gran mortandad hasta destruirlo, los que quedaron se metieron en ciudad fortificada. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, el campamento en Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abran la entrada de la cueva y saquen de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acérquense y pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no teman, ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Es que en aquellos tiempos se estilaba que cuando tú vencías a un rey de eso, tú mejor lo perdonabas, porque así tú decías, bueno, y si mañana yo pierdo contra ellos, así como yo perdoné al rey, ellos me van a perdonar a mí. Pero José dijo, no. José dijo, yo no voy a hacer paz con lo malo, como hizo Saúl, y por eso fue desechado. Entonces, hay una historia de un conquistador que cuando llegó a México quemó su barco y le dijo a los soldados, aquí no hay vuelta atrás. Tú y yo tenemos que decir lo mismo, no hay vuelta atrás. Como dice ese viejo, y no he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y vuelve y dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Y Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y no hay vuelta atrás en esto. Él dijo, no, no, vengan, pongan los pies sobre los cuellos de esos reyes. Ven lo fuerte que eran ellos. Miren, ahí están en el suelo. Así tenemos que tú y yo que decir el pecado, la cosa, pues el diablo te dice, ay, pero que si tú dejas esto, si tú te alejas de aquello, te vas a morir del hambre. No, 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 no. Olvídese, ponga el pie sobre el cuello de esa cosa, de ese pecado que te quiere llevar al infierno. Y tú dices, no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esto le dio un valor a esta gente, lo envalentonó para lo nuevo que seguía. El verso 26 dice, y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que le quitasen de los maderos y lo echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Ve, la cueva donde ellos se escondieron. Entonces hay algo profético aquí, porque entre los reyes estaba el rey de Jerusalén. Y en el Apocalipsis dice que Jerusalén, en un día el anticristo se va a sentar y que va a hacer guerra contra el Cordero y que va a hacer una gran confederación de reyes que van a venir contra él. Pero también dice en Apocalipsis 6 que los reyes de la tierra, cuando vean al Mesías venir, van a decir, se van a esconder en las cuevas y van a decir a la peña, caigan sobre nosotros y cúbranos de la ira del que viene. Ajá. O sea que esto es muy profético lo que sucedió acá. Y luego dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada. Y ahí mató a su rey por completo y lo destruyó. Y todo lo que yo tenía sin dejar nada. E hizo el rey de Maceda como había hecho el rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué
y todo Israel a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová los entregó también en sus manos. Y verso 31 dice, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como lo que había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas él y su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Oiga, hermano, todo lo que pasó ese día. Amén. Y luego 5 reyes, una ciudad, otra ciudad, se levanta otro rey. Así nos pasa a nosotros. Nosotros a veces dejamos de hablar mentira, pero se levanta otro pecado por allá. ¿Te ve? Es una lucha. Y usted tiene que estar esa disposición que hubo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El verso 36 dice, subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron y la tomaron. Verso 38, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y la hirieron. Y el verso 40 dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev y de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y lo hirió Josué hasta Cades Barnea, hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén, hasta Gabaón. Todos esos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Gilgal, de nuevo, es el lugar de santificación, de pacto, donde el pueblo, Dios le dijo, hoy yo quito la burla que estos reyes tienen contra ustedes, porque ellos duraron 40 años dando vueltas y eran el hazmerreír, pero Dios le dijo, hoy se termina. Y Josué, cada vez que tenía una gran victoria, en vez de creérsela, él volvió a Gilgal, donde estaba el monumento de gratitud, donde cruzaron el Jordán, donde decían toda gloria, toda honra sea para Él y no para mí. Que el Señor nos ayude, y no sé cuál sea tu batalla en este día, pero la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Padre, oro por cada persona que escuche este devocional en esta mañana, que tú le des victoria, Señor. Yo no sé cuál sea su batalla, si contra alguna enfermedad, Señor, contra algún pecado que los asedia, Señor. Oro para que la sangre del Cordero de Dios le dé la fuerza, le dé la victoria, Señor, y que como dice tu palabra, en ti somos más que vencedores. Dios te bendiga. Dios